Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de DiamSC. Mi nombre es Ernesto Rizo. En esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema relacionado con la nacionalidad mexicana. Presento con todo gusto a mi colega y amigo, el licenciado José Luis Aguado. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, licenciado Ernesto. Con mucho gusto de saludarlo nuevamente y con un tema que yo creo que más que polémico, bastante interesante en estos últimos días, ¿no? Exactamente. Es importante este tema, dado que hemos visto que a nuestra firma llegan muchas preguntas relacionadas con el tema de la nacionalidad. Por lo tanto, partimos del punto del cual nos va a dar para platicar. Hubo una reforma constitucional en el año 2021, específicamente en el mes de mayo del año 2021, el año pasado. Si ustedes están viendo este video en 2022. Esta reforma ya ha tenido mayores implicaciones, pero ¿en qué consiste esta reforma, licenciado? Bueno, como tal, la reforma apertura un cambio directamente en la ley que para todas las personas podrá parecer muy sencillo, pero al parecer México llevaba como un tiempo ahí como en la grieta en el pasado, pues intentando ver cómo se podría hacer algo con los mexicanos que habían nacido en el extranjero, hijos de padres mexicanos que habían nacido en el extranjero, y al mismo tiempo, pues cuarta de alguna manera los derechos el tema de que si tienes un hijo derivado de que pues eres naturalizado, porque los derechos pues no se logran extender. Estamos de acuerdo que si una persona es mexicana tiene derecho a poder tener todos los derechos igualmente que cualquier otro mexicano. ¿Cuál es el problema? Que esta realidad no se podía llevar a cabo porque no había como tal esa apertura. Entonces, tuvimos un ejercicio de reforma muy interesante que pues me gustaría que lo pudiéramos leer, no sé si opines lo mismo, Ernesto, para que lo podamos revisar y partiendo de esto, pues podamos llevar a cabo pues una revisión como más exhaustiva del tema, ¿no? Claro, la reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión, fue avalada por 21 legislaturas estatales, esto significa que 21 estados estuvieron de acuerdo, por lo tanto se adoptó unánimemente y establece un párrafo, realmente es solamente un párrafo, es incluso una oración nada más lo que se modificó de la Constitución, pero es una distinción muy importante. Quedó el texto en el artículo 30 constitucional y se modificó específicamente la fracción 2 y quedó tal como dice, los que nacen en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano, cuando anteriormente el texto constitucional mencionaba naturalizados, de padre naturalizado, de madre naturalizada, hacía esa distinción. Entonces, la reforma tiene la importancia de ya no hacer ningún tipo de distinción, como bien explica José Luis, para las personas que han nacido fuera de México e incluso no hace distinción para, para los padres, padre o madre, en el hecho de si son naturalizados o si son mexicanos por nacimiento. Esta reforma es a nivel constitucional. Sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema que rige en este país. Por lo tanto, hay que recordar que cada estado también tiene sus propias leyes locales. Incluso hay estados que tienen su propia constitución. Estas legislaturas, estos estados tienen que adoptar el texto de la Constitución y transformar las leyes que ellos tienen para que sus leyes hagan lo mismo. Una vez se transformen las leyes de los estados, se podrán transformar hacia abajo, en cadenita, las leyes acerca del registro civil. Sin que esto suceda, no se podrá, tiene que suceder necesariamente que los estados adopten esta reforma constitucional porque no puede estar a criterio de los estados. Sin embargo, estamos atravesando un periodo de transición en el cual no es claro si una persona, por ejemplo, que está en el extranjero y que tiene padres mexicanos por nacimiento o por naturalización y esa persona es mayor de edad, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que debería hacer, José Luis? Que creo que ahí es donde está la polémica y ahí es donde está lo más complicado cuando precisamente hablamos de este tema. Incluso yo sería de la idea, o sea, me daría como para leer un poquito hacia atrás
y precisamente la fracción específicamente dice, los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en el territorio nacional o de madre mexicana nacida en el territorio nacional. Ahora, yo lo pondría polémica, Ernesto, porque muy interesante precisamente lo que nos platicas, pero esa fracción que dice los que nazcan, son los que nacieron, los que van a nacer, los que ya están, tiene que pasar algo antes, porque ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué hago tanto insistencia en esto? Porque entendamos que todas las personas extranjeras que ya son hijos de una persona naturalizada, yo por lo menos personalmente creo que estarían en todo el derecho de poder inscribir su nacimiento y ser considerados como mexicanos. Porque es un derecho extensivo el hecho de que yo me naturalice, me convierta en mexicano. Incluso la Constitución misma lo dice, que si yo soy una persona que no nací mexicana, pero que si me naturalizo mexicano, se me considera como mexicano. Y creo que sí sería para comenzar un principio de desigualdad total el hecho de que por ser naturalizado mis derechos sean menos que los de un mexicano, cuando la inteligencia es que lo voy a poner en la situación de todos los derechos, ¿no? Yo iría un poquito por allí, más de qué necesitar o para dónde ir, me quedaría como con esa, me quedaría intrincado en ese momento, ¿no, Ernesto? Claro, excelente reflexión. Me gustaría que platicáramos a lo mejor de varios supuestos. Imaginemos varios casos. Tenemos una persona mexicana por nacimiento. Esa persona mexicana tiene un hijo en México, dentro del territorio mexicano, o incluso en un barco mexicano, en un avión mexicana, en territorio mexicano. Esa persona va a ser mexicana, ¿no? Es indudable. Segundo caso, tenemos una persona mexicana que se casa con una persona extranjera y tiene un hijo en México. Esa persona va a ser mexicana. A pesar de que tenga un padre de nacionalidad extranjera, tiene un padre mexicano y la Constitución dice padre o madre y está naciendo en territorio mexicano. No hay ningún problema. Tenemos una persona mexicana con una persona extranjera y tienen un hijo en el extranjero. Simplemente, aquí diría yo, podemos acudir a la figura de la inscripción de nacimiento en el extranjero, que dependiendo en el lugar en el que estén las personas, se podrá hacer en territorio mexicano o directamente en un consulado mexicano, ¿no, José Luis? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí hay algo bien importante, como bien lo explicas. Toda persona que nace fuera del territorio nacional y tiene padre mexicano, como bien lo dices, ya per se la ley lo reconoce de tajo como mexicano. Claro, Tiene dos opciones para hacer el trámite. Una es acudir al consulado más cercano, entregar la documentación, probar que la madre o el padre son mexicanos y se realiza la inscripción. O también pueden acudir a los servicios de un abogado, como sería el caso de DIAM-SC, y nosotros desde México podemos hacer la inscripción de la persona mexicana. Y una vez que se obtiene el acta, que yo siempre lo voy a decir textual, siempre voy a recomendar que se haga la inscripción directamente en México. ¿Por qué? Porque así el acta se sube al sistema. Siempre hay temas con las actas en los consulados, entonces siempre voy a recomendar que se haga el acta directamente desde México, ¿no? Y entonces estaríamos cumpliendo con ese requisito. claro, pongamos un caso en el cual ya se empieza a complicar la cosa. Tenemos una persona mexicana que se casa con una persona, o otro caso, tenemos dos personas extranjeras que vienen a México y obtienen una residencia temporal. Y con el transcurso del tiempo pueden adquirir la nacionalidad mexicana. Pero antes de que hagan el trámite de naturalización, tienen un hijo. Ese hijo nace en el extranjero. Si naciera en México, es mexicano, ya dijimos. Pero imaginemos que nace en el extranjero. Es extranjero. Después del nacimiento del hijo, imaginen ustedes el tiempo que quieran, un año después, 2 años después, 3 años después, estas personas se naturalizan como mexicanas. Ya son mexicanas. Antes eran extranjeras. El hijo sigue siendo extranjero porque nació fuera de México. ¿Ese hijo puede ser mexicano en automático? Es la pregunta que muchas personas están haciendo y nos llegan muchas consultas de este tipo. ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Mi opinión es que si son mexicanos deberían estar en igualdad de derechos. Ahora, ¿cuál es el problema? La reforma deja abierta esta interpretación. Al día de ¿Qué hoy, es lo que decías? Perdón que te interrumpa. ajá, Nazcan.
nacieron, nacerán o nazcan, ¿en qué tiempo lo determinamos, no? Continúa, perdón. Exactamente, yo creo que ahí entonces vamos a empezar a tener que jugar con una interpretación de la ley que deja muy amplio, porque nazcan es una situación que sigue en el tiempo, ¿no? Porque al final del día, que nacieron sería una cosa, que nacerán posterior al acto sería otra. El problema es que el reglamento hoy no existe. Ajá. Tendríamos que verlo, el espíritu de la ley, los transitorios, pero sobre todo, lejos de ponernos a filosofar sobre el derecho, pues se tiene que llevar a cabo, ¿no? Ya nosotros tenemos algunos casos que se están trabajando, pero sí necesitamos el criterio de la autoridad para poder poner a la autoridad en ese punto donde tiene que decidir si es antes o si es después. Porque sobre todo viene este tema, como lo acabas de decir, Ernesto. Si es menor de edad, pues claro, tiene el derecho de naturalizarse normalmente como un procedimiento común y corriente, porque desafortunadamente tendría esa posibilidad. Acudir a hacer su trámite de naturalización, llevar documentación. Entiendo que porque es menor de edad no hace examen, pero aún así está en la posición de que tiene que pagar sus derechos, de que tiene que hacer un trámite de naturalización, que yo personalmente creo que en ese momento ya estás coartando los derechos de igualdad que existen entre todas las personas que son mexicanas, ¿no? Ahí es donde yo iría. Si estás tratando con un concepto humanitario y con un concepto de igualdad y con un concepto de pro derechos humanos, no tendría ningún sentido poder limitar los derechos de un extranjero que ya no es extranjero, ahora es mexicano, pues. Probablemente ustedes que nos ven no han identificado cuál sería el problema. Voy a tratar de explicarlo. Una persona naturalizada mexicana, sea hombre o mujer, que tiene a sus hijos en México, pero esos hijos son mayores de edad, la mamá o el papá no le pueden dar una residencia al hijo o a la hija, pensando en un caso en el que ellos mismos no hayan podido obtener una residencia por alguna vía. No se han casado, no tienen una oferta de empleo, no aplican un programa temporal, ninguna. Todos pensaríamos, por sentido común, pues si tiene un papá que es mexicano, que se ha naturalizado, pues le podría dar documentos. ¿Qué creen? Ustedes van al Instituto Nacional de Migración y el instituto les dice, no, no aplica porque Porque es es una mayor de edad. persona mayor de edad, ya no es dependiente económico de los padres. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Naturalizarlos, no se puede, porque no cumplen el requisito que pide la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es haber tenido una tarjeta de residencia durante por lo menos 2 años, para el caso de los latinoamericanos, por ejemplo. Que es un principio que va más allá. Perdona que te interrumpa, Ernesto, Adelante. pero si tú te pones a analizar, incluso en España están aperturando situaciones donde si tuviste abuelo español tienes derecho a tener la nacionalidad española, pues, o sea, Claro. y se me hace un poquito irrisorio que el Estado mexicano, que sí tenemos una larga, o sea, ya estamos hablando de una Sí, cultura de mexicano en Latinoamérica y en todo el mundo por todos lados, o sea, hay mexicanos en todos lados, entonces el hecho de que nosotros estemos aceptando o estamos generando una migración fortísima hacia el país, creo que nos pone en una posición donde literalmente tendría que haber reglamentos para poder llevar a cabo los procesos y tendrían que ser exactamente. amplios. Exactamente. Y entonces la respuesta sería, bueno, pues esta persona puede obtener la nacionalidad mexicana, porque el texto de la Constitución me está diciendo hijos de padres mexicanos que nazcan dentro o fuera de México. Bueno, yo nací fuera de México. La Constitución no marca tiempo, no dice excepto aquellos que nacieron antes de la naturalización. Ese es el punto. Por eso es que estamos tratando de hacer este video para aclarar que hay una reforma constitucional, la cual se adoptó por 21 legislaturas que votaron a favor en el Congreso de la Unión, pero que todavía se tiene que bajar ese texto constitucional a las leyes locales y luego a las leyes de los registros civiles, porque cada estado tiene su propio registro civil. Y luego hay que analizar cómo aplican esta reforma constitucional autoridades de carácter federal, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el entendido de que es en las embajadas en donde se lleva a cabo la inscripción de un nacimiento en el extranjero para que yo tenga la nacionalidad mexicana. ¿Qué criterio estarán aplicando las embajadas? ¿Qué criterio van a aplicar los registros civiles? Es un tema que nos toca abordar en los próximos meses. No duden que DIAMSC va a tener la capacidad de tomar estos casos, de llevar a cabo un análisis correcto, concreto
y poder solucionar el problema. Estamos pensando incluso en juicio de amparo, en defensa de los derechos humanos, en llevar a cabo otros procedimientos para que una persona que es extranjera, mayor de edad en específico, porque, insisto, habrá muchos casos, pero este es el caso específico que hemos revisado, que la gente tiene como muchas dudas y, o sea, no se puede, debería poderse. Entonces, podemos llevar a cabo un proceso jurídico en defensa de este derecho humano, ¿no, José Luis? Creo que clarísimo, no podría decir las cosas mejor de lo que ya explicaste, Ernesto, pero habría que tener claro que es un punto de inflexión en la historia de la nacionalidad en México. Quien quiera hacerse partícipe, bienvenido. Los abogados de DMSC, más que gustosos, vamos a poder estar trabajando con los casos. Mi invitación, y para finalizar precisamente toda esta parte de lo que estamos platicando, sería allí. Si eres extranjero, tienes hijos mayores de edad o menores de edad, tienes todo el derecho de naturalizarte. Sí, ¿por qué? Porque la reforma lo dejó abierto. Si bien en la parte de la siguiente fracción habla sobre hijos de naturalizados, había quedado mucho en el aire porque los reglamentos no lo permitían, ¿ok? Ujú. Al día de hoy, el hecho de que hayan puesto los hijos de mexicanos, hijo de mexicano es hijo de mexicano. Creo que es momento de dar el pasito al frente, y sobre todo para las personas que ven este video y que tienen dudas sobre el tema de nacionalidad. Si mi abuelo fue mexicano, si mi bisabuelo fue mexicano, creo que es el momento de tomar y dar el paso para poder intentar hacer el trámite. Me quedaría con eso, y pues literalmente agradeciendo que tengamos este tipo de discusiones tan ricas como siempre, Ernesto, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y recuerden que nadie es ilegal en este mundo. Hasta la próxima. Hasta luego.